prohibición del sacrificio fuera del tabernáculo. Entonces, como ya leímos, todo sacrificio, no nos referimos una vez más a la matanza de un animal para consumo, debía ser realizado conforme a las reglas establecidas por Elohim, y si así no lo hiciera, la persona cargaría con su culpa. Como dice, y vamos a recordar, si alguien de la casa de Israel sacrifica un buey o una oveja o una cabra en el campamento o fuera del campamento, y no lo trae a la entrada del tabernáculo de reunión para presentarlo como ofrenda a Yahweh delante del tabernáculo de Yahweh, se le imputará culpa de sangre al tal hombre. Ha derramado sangre, ese hombre será cortado de entre su pueblo. Hay varios requisitos que debían ser tenidos en cuenta. En primer lugar, el sacrificio debía ser en el tabernáculo y realizado por los sacerdotes designados, como ya dijimos también. Esto es para que los israelitas traigan los sacrificios que han estado haciendo al descubierto, para que los traigan delante de Yahweh, el sacerdote, a la entrada del tabernáculo de reunión, y los ofrezcan como sacrificios de bienestar a Yahweh, para que el sacerdote rocíe la sangre sobre el altar de Yahweh a la entrada del tabernáculo de reunión y convierta en humo la grasa como olor grato a Yahweh. El sacerdote entonces era quien presentaba la sangre a Yahweh, ¿sí? A partir de haber sido levantado el sacerdocio, esta tarea queda únicamente en manos del sacerdocio. Muchos creen que esta parte es irrelevante porque hoy no tenemos sacrificios de animales, pero si Yahshua ha cumplido con el tipo, ¿dónde vemos esa realidad? ¿Sí? Porque si tenemos un tipo que ya ha sido cumplido, tenemos que ver la realidad en Mashiach. Entonces las vemos en Yahshua ofreciendo su sangre para cobertura nuestra, y en los creyentes presentando ese sacrificio al Padre. Aunque Yahshua hizo un único sacrificio de una vez para siempre, a nosotros nos es ordenado cargar el madero a cada día. Eso es estar sometiendo a la carne y es estar presentando a Mashiach en todo momento. Mashiach es una obra perfecta y única. No tiene que estar siendo sacrificado cada día, ni tiene que ser sacrificado por cada uno de nosotros, ni por cada uno de nuestros pecados. Pero nosotros no tenemos una obra perfecta, ¿tá? Para nosotros la obra de Mashiach debe ser aplicada cada día, ¿sí? No de una vez y para siempre, como si fuera, me lo aplico una vez y ya está, me saco la mascarilla y se terminó, ¿no es cierto? Y ya quedó bárbaro. No, tiene que ser aplicada de forma constante, tiene que estar ahí aplicada. Es una vez y para siempre, pero de forma continuada. Y ese es el punto. No, esto no es porque él sea sacrificado cada vez, obviamente, sino porque nuestro caminar es un desarrollo de su obra. Porque de esta manera lo manifestamos y glorificamos a cada día. Si alguien de la casa de Israel sacrifica un buey, una oveja, una cabra, ¿no es cierto? La palabra que aquí se utiliza es shahat, que es traducida normalmente como degollar, ¿sí? Y siempre es aplicada a los sacrificios, aunque sería mejor traducidas directamente como sacrificar, ya que se aplica también a la muerte de las aves, que no son degollamientos, sí, pero bueno, se aplica a los sacrificios. Esta palabra no se utiliza en cuanto a matar un animal para consumo, y en esto se nos pierde toda la riqueza de las escrituras en las traducciones. Presentar los sacrificios en el lugar determinado por Yahweh, tabernáculo o templo, ¿no es cierto? Ambos son tipos del cuerpo, de manera que estos sacrificios solo pueden ser presentados dentro del mismo, ¿sí? No hay nada más, no hay más permiso para realizar sacrificios individuales. Este es el punto. De manera que lo que insisten en sus vidas de religión individual no están actuando de acuerdo a los requerimientos de Elohim. Como primogénitos caídos, todos hemos perdido el derecho de hacer sacrificio, y hoy debemos subordinarnos a los sacerdotes dentro del cuerpo, los levitas que están siendo entrenados y levantados para servir a los demás en estos asuntos. Y cuando digo levitas, les recuerdo que todos eran de la tribu de los levitas, aunque había tribus especiales, ¿no es cierto?, como la de los sacerdotes. Y siempre estas cosas tienen que ser aprendidas para servir a los demás en todos estos asuntos, para ser ministradas a través de nuestro Cohen Gadol, que es la cabeza, ¿no es cierto? Y todo dentro del tabernáculo, que es el cuerpo. Este mandamiento, entonces, es completamente contrario a la forma en que la mayoría de la gente se acerca a Elohim en nuestra cultura. El mundo moderno enfatiza una forma individualista de llegar a Elohim, donde cada uno hace según su propia preferencia en cuanto a cómo, cuándo, dónde y con quién se encontrará con Elohim, ¿no es cierto? ¿Cómo lo va a hacer? Este pensamiento está muy presente en la cosmovisión del mundo moderno y occidental, sobre todo, y rara vez es cuestionado.
Ha sido ampliamente adoptado por el cristianismo y por el judaísmo también, sí que se haya levantado, cada uno se ha levantado sus propias versiones religiosas acerca de cómo servir a Elohim. Un Elohim también inventado a todas luces, ya que el verdadero es bien claro en estos asuntos y declara que quienes insistan con ese comportamiento serán cortados y cargarán con la sangre de sus pecados. Está bien claro. La mayoría de los creyentes hoy, oficiales y no oficiales también, ya que los hay de todos los colores, son yoístas, ¿no es cierto? En su autorreligiosidad que tienen, en la cual cada uno sigue sus propios sentimientos, pensamientos, su propia voz interior, ¿no es cierto? Muchas veces asegurando que esa es la voz del Ruach, cuando sus actitudes los desenmascaran. Es la voz del Ruach solo cuando le dice algo que quieren escuchar, pero jamás lo es cuando les ordena cortar la carne. En realidad, raras veces es la voz del Ruach. Entonces, resumiendo, los sacrificios solo pueden hacerse en primer lugar a través de los sacerdotes, en segundo lugar en el tabernáculo, que es la congregación. Para honrar a Elohim, un israelita no podía simplemente seguir su corazón, sus sentimientos o sus opiniones, ¿sí? Y tampoco puede hacerlo un cristiano, un mesiánico o quieran llamarse como quieran. Esa es la realidad. Ayer el israelita tenía que venir por el camino que Elohim trazó para ellos, que es el mismo que aún está trazado para el tiempo que se llama hoy. Luego vamos a estudiar la entrada del pueblo en la tierra, ¿no es cierto? Aunque algunos citan que durante ese tiempo y antes del establecimiento del templo hubo veces que se levantaron sacrificios fuera del lugar designados, ese concepto está equivocado. Es lo que corresponde a las lecturas superficiales de la Biblia, normalmente provenientes del cristianismo. Todos los sacrificios aceptados por Yahweh fueron realizados donde debían ser hechos. Shemuel no habría jamás transgredido las normas del Padre. Las demás citas que se mencionan siempre para respaldar esto son órdenes directas de Elohim que dice hacer esto acá. Y él dice de movida que vas a hacer las cosas donde yo te ordene. De manera tal que hasta que no fue levantado el templo no hubo un lugar fijo y el tabernáculo estuvo en diferentes lugares por diferentes épocas. Nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, ¿no es cierto? Dicen. Entonces cuando se llegaba al tabernáculo de reuniones y los sacerdotes designados por Elohim, era para ofrecer ese sacrificio a Yahweh, al Elohim del pacto de Israel. No había otra cosa, ¿sí? Tenían que detener sus sacrificios a los demonios y llevar sus sacrificios únicamente a Yahweh y en su tabernáculo, ¿sí? Realizado por el sacerdote Yahweh, comprender que todo lo que sacrificaran fuera estaba dedicado a los falsos dioses. La palabra aquí utilizada es Sair, nuevamente, ya conocemos el sacrificio de Yom Kippur, ¿no? Que significa macho cabrío. Estas regulaciones eran tanto para los israelitas como para los extranjeros que habitaban entre ellos. Diles además, si alguien de la casa de Israel o de los extranjeros que residen entre ellos presenta una ofrenda quemada, Korban Olá, o un sacrificio, un Sebach Shelamim, y no lo trae a la entrada del tabernáculo de reunión para ofrecerlo a Yahweh, esa persona será cortada de su pueblo. Estos extranjeros eran probablemente la mayor piedra de tropiezo, porque aunque procuraban las ventajas prometidas a los israelitas, ellos mismos no estaban bajo pactos y ninguno de ellos había sido circuncidado y ninguno lo sería hasta que entraran en la tierra prometida, acuérdense. Y debía considerarse con el derecho de andar al margen, ¿no? Está bueno, yo no soy ni chicha ni limonada, entonces hago lo que quiero, ¿no? Y es lo mismo que hace mucha gente hoy. Hoy también hay muchos creyentes que por haber salido de ciertas denominaciones, algo que no está mal, porque realmente hay ciertas denominaciones en las cuales hay que salir, creen que les está permitido actuar como quieren y determinar lo que quieren y hacer lo que se les antoja, de forma libre e independiente. Estos creyentes necesitan circuncidar sus corazones, ¿sí? Porque no hay sacrificio fuera de las reglas de Yahweh. ¿Qué sacrificios ofrecemos hoy? Así que por medio de él ofrezcamos siempre a Elohim sacrificios de alabanza, es decir, frutos del labio que confiesan su nombre, dice Ibrín en el capítulo 13. De manera que los sacrificios de alabanzas aceptados por el Padre son los que se realizan en la congregación. Vamos a ver bien que estos sacrificios de alabanza no son, ay, vamos a cantar, vamos a gritar, vamos a saltar y todas esas locuras que se hacen en muchas denominaciones, ¿no es cierto? Que son cosas normalmente superficiales, sino que si se está confesando su nombre, tiene que ser una cosa que salga verdaderamente del Ruach. Entonces, esto por supuesto no invalida todos los sacrificios personales.
piedras, tampoco estamos diciendo que se tengan que invalidar, ¿sí? Ese son el trabajo de cada una de las piedras, pero tienen que existir los corporativos, sí o sí, porque esa es la edificación de la casa. Las piedras no son trabajadas para ser piedras bonitas, sino para ser edificadas en la casa. Los personales no pueden reemplazar la oración del cuerpo. De todos los sacrificios, los que más fácilmente se prestaban para el abuso eran los sacrificios de paz. Los otros sacrificios en los que se derramaba sangre eran entregados al sacerdote para su consumo total, ¿no es cierto? Sabemos que la persona no consumía, o eran quemados, ¿no es cierto? Después de haberse rociado la sangre, quitado la grasa, depende del sacrificio, ya lo estudiamos. Pero en el caso de las ofrendas de paz, el Adón recibía la sangre y la grosura, el sacerdote recibía el pecho y la espaldilla derecha, esto está en el capítulo 7 de Vallicra, y el resto del animal era para el oferente y para sus invitados, ¿sí? Desde el punto de vista humano, las ofrendas de paz tenían otra ventaja. Para ser aceptados, todos los demás sacrificios debían ser animales perfectos. Y acá tenemos unas 15 citas en Vallicra que declaran ese punto. Pero una ofrenda de paz presentada espontáneamente, porque la ofrenda de paz puede ser presentada en el momento que la persona quiera realmente, no necesitaba ser perfecta. Podía usarse un animal que tuviera de más o de menos, como dice en Vallicra 22, que vamos a estudiar más adelante. Puede, sin embargo, presentar como ofrenda voluntaria un buey o una oveja que tenga de más o de menos, o sea que no sea perfecto, sí, pero no será aceptado para un voto. Pagar un voto no servía, tenía que ser un animal perfecto. Pero para hacer una ofrenda de paz, una ofrenda voluntaria porque quiero agasajar a mi Elohim, tendría que ser para eso realmente la ofrenda de paz, ¿no? No porque, tengo ganas de comer un churrasco, pero bueno. Ahora bien, aunque algunos sostienen que esto que aquí menciona Vallicra 17 aplica a toda muerte de animal, en verdad no es así. Aplica únicamente a los sacrificios, como bien se declara un poquito más adelante. Y si algún israelita o algún extranjero que reside entre ustedes caza un animal o un ave que se puede comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Esto prueba que el cazar un animal salvaje, apto para la alimentación, como está aclarado, ¿no es cierto?, no es considerado un sacrificio. Esto no es un sacrificio, por lo tanto lo puede matar en el lugar donde lo caza, literalmente. Lo único que tiene que hacer es matarlo correctamente. De hecho, muchos animales aptos para ser comidos eran cazados, ¿sí? Con más, por ejemplo, los venados y los ciervos, ¿no es cierto? Son un tipo bien común de eso, pero no son animales aptos para sacrificio. Pero sí se pueden comer. Entonces, cuando la persona deseaba comer carne, bastaba que matara al animal, derramara su sangre por tierra, cubriéndola, y podía comer la carne en paz. Esto implica la forma correcta de matar al animal, pero no se trata de un sacrificio. Hay que aprender a diferenciar una cosa de la otra, porque Yahweh establece claramente la diferencia. Si el israelita hubiera querido sacrificar, ofrecer ese animal como sacrificio a Yahweh, no habría podido hacerlo en su casa, tenía que llevarlo al templo. Pero siempre que lo desees, puedes inmolar y comer carne en cualquiera de tus asentamientos, según la bendición que te haya concedido Yahweh tu Elohim. Él permite que se coma carne. Así que esto va en contra de todos los veganos y todos los demás. Yahweh permite realmente que se coma carne. La elección es de cada uno. La persona inmunda y la limpia por igual pueden participar de él, como de la gacela y el venado. Dicen de Barín en capítulo 12, un poco más adelante, agrega: cuando Yahweh agrande tu territorio como te ha prometido y digas voy a comer un poco de carne, tengan en cuestión que el agrandar el territorio no ha sucedido aún, ¿tá? Porque los israelitas solamente tuvieron el pedazo que tuvieron. El agrandar el territorio es lo que viene en la próxima era. Y digas, voy a comer un poco de carne, porque tienes la urgencia de comer carne. Puedes comer donde quiera que desees. Si el lugar donde Yahweh ha escogido establecer su nombre queda muy lejos de ti, puedes inmolar cualquiera del ganado, de las ovejas que te da Yahweh, como te he instruido. Y puedes comer hasta quedar satisfecho en tus asentamientos. Cómelo, sin embargo, como se comen la gacela y el venado. La persona inmunda puede comerlo junto con la limpia. Está dando todas las explicaciones acerca de cómo comer carne, ¿sí? Por supuesto, dentro de las reglas que ya están establecidas. No hay por qué estar levantando otra vez todas las mismas preguntas si ya las respondió antes.
Inclusive en estos casos, como ya fue indicado antes, aún tratándose de animales puros, el israelita de cualquier manera no podía comer la gordura. Háblale así a los israelitas: ustedes no deben comer grasa de buey, ni de oveja, ni de cabra. La grasa de animales que mueran, aunque sean destrozados por bestias, puede usarse en cualquier cosa, pero no deben comérsela. Si alguien come grasa de animales con los que se pueden hacer ofrendas encendidas a Yahweh, lo cual excluye exactamente a la gacela, ¿no es cierto?, y otros animales que no sirven para sacrificio, la persona que la coma será cortada de su parentela. O sea, la gordura, la grasa de estos animales y las partes internas, como ya hemos visto y ya lo estudiamos en el capítulo 7 de Vayikra, aparece todo esto, esas partes siempre se queman por completo, aunque no como sacrificio a Yahweh, sino como una cosa que pertenece a Yahweh, que ellos no pueden consumir. Entonces se quemaba. Entonces, acá ya tenemos que la grasa de otros animales que son aptos para ser comidos nuevamente, pero no para sacrificios, no tiene prohibición de ser ingerida ni debía ser quemada para Yahweh tampoco. Este reglamento debía enseñar a Israel a obedecer a Elohim y a realizar los sacrificios donde él indicaba. Miren solamente el lugar que Yahweh, su Elohim, escoja entre todas sus tribus como su habitación para establecer allí su nombre. Allá han de ir ustedes y allá habrán de llevar sus ofrendas quemadas y otros sacrificios, sus diezmos y contribuciones, sus ofrendas votivas y voluntarias y las primicias de sus manadas y su rebaño. Cuando crucen el Jordán y se establezcan en la tierra que Yahweh Elohim les está repartiendo y les conceda seguridad de todos sus enemigos alrededor de ustedes y vivan en seguridad, entonces deben traer todo lo que les ordene al lugar donde Yahweh Elohim escoja establecer su nombre, sus ofrendas quemadas y otros sacrificios, sus diezmos y contribuciones y todas las ofrendas votivas selectas que le prometan a Yahweh. Ten cuidado de no sacrificar tus ofrendas encendidas en cualquier lugar que se te plazca, sino solamente en el lugar que escoja Yahweh en uno de tus territorios tribales. Allí sacrificarán sus ofrendas quemadas y allí observarás todo lo que te mando. Esto está en el capítulo 12 de Devarim, más adelante. Esto ya prefiguraba la centralidad del templo, que primero sucedería con el tabernáculo, porque de cualquier manera al principio tendrían que haberlo hecho con el tabernáculo, pero fue todo un desastre, sabemos, ¿no es cierto? Mismo lo tenían que acompañar, aunque hubiera sido colocado en lugares diferentes, porque estuvo en lugares diferentes. Pero sobre todas las cosas, esto visaba a que los israelitas comprendieran que solo Yahweh podía traer expiación por sus pecados. Ese es el punto más importante, que fuera de él no hay salvación, que todo lo que el hombre realice fuera del campamento es idolatría y es adoración a los demonios.